¿Y tú crees que quien te escuche después de esta entrevista va a cambiar la imagen de ti, aunque no te importe? Que ya sé que me vas a decir que no te importa. Pues no lo sé, me suele pasar mucho que la gente que me conoce y me dice, uy, no te pareces, no, no eres en absoluto como yo pensaba. Eso me pasa mucho. Mucha gente a la que me conoce en el plano, pues yo qué sé, porque me presentan unos amigos, nos vamos a cenar o lo que sea, se sorprende mucho de cómo soy. Yo sé que tengo una imagen pública con la que no me reconozco ni yo, te digo, lo sé, soy consciente. Eh, pues no lo sé, es posible. Lo que sí te digo es que lo que te he dicho en esta entrevista es lo que pienso, lo que soy, no. Y cualquiera que me conozca lo sabrá. El entrevistólogo se pregunta para dar sentido a lo que hace. ¿Lo encontrará? Dicen que hay lobos con piel de cordero. Yo soy de los que piensan que al lobo como mínimo hay que darle una oportunidad, al menos para explicarse. Llego a esta entrevista advertido. Te metes en la casa de un lobo, me dicen. Y yo, conforme hablo con ella, descubro a un cordero que de lobo solo tiene la piel. Ella es Isabel San Sebastián, escritora y una de las periodistas que pasará a la historia de la comunicación española. Quizá por su carácter o vehemencia. Pero spoiler, no es que tenga mala leche, es que la vida, como dice la canción, la ha hecho así. Bueno, Isabel, ¿tú crees que España tiene la historia que se merece? A ver, no sé si se la merece o no. España tiene la historia que tiene y tiene una grandísima historia. España es una de las tres naciones que han configurado el mundo tal como lo conocemos. De las occidentales, una de las dos. Y de las globales, una de las tres. Está España, está Reino Unido, Inglaterra y está China. Y no hay más grandes naciones que hayan pergeñado, que hayan dibujado el mapa, y no solo el mapa, sino la realidad histórica, el devenir histórico de la humanidad como España. Así que España tiene una historia grandiosa, con luces y con sombras, por supuesto, pero desde luego tiene una historia grandiosa. Si se la merece o no, yo creo que es que no es pertinente. Las naciones no se merecen nada ni se dejan de merecer. Las naciones se construyen y se destruyen, por cierto, que es en lo que estamos ahora. ¿Y el pueblo que se merece lo ha tenido o lo tiene? Pues tiene mejor pueblo que gobernantes, eso desde luego. Y eso a lo largo de toda la historia, eso es una constante histórica. Ha habido gobernantes buenos, sin duda, ha habido desde Alfonso II de Asturias hasta Alfonso VI, pasando por supuesto por la reina Urraca, por la reina Isabel, o sea, y luego, pues yo que sé, gobernantes mucho más recientes como Carlos III, como Adolfo Suárez o como Felipe VI, ¿no? O sea, que Felipe VI no gobierna, reina pero no gobierna. Pero vamos, ha tenido en la historia grandes gobernantes y los ha tenido pésimos, pesimísimos. O sea, por no mencionar a los actuales que lo son, pues no sé, Fernando VII es el paradigma, ¿no? Pero vamos, ha habido otros muchos monarcas nefastos. Hubo varios Bermudos así en la Alta Edad Media, etcétera. El pueblo, bueno, pues el pueblo también ha hecho de todo, ¿no? Pero vamos, yo creo que las grandes gestas históricas de España las ha hecho sobre todo el pueblo. Desde la Reconquista y la repoblación, que fue una cosa del pueblo llano, hasta la conquista de América, que fue una cosa del pueblo y de pequeños hidalgos sin fortuna, y luego, pues yo qué sé, el 2 de mayo, en fin, las grandes, la transición fue una gran apuesta o puesta en común del pueblo español, ¿no? Tiene mejor pueblo que gobernante, sí. Uh-huh. Hayas mencionado ahora la Reconquista, ¿no? Y yo, si no me equivoco, creo que tú quieres novelar la Reconquista. Estoy en ello, estoy en ello. Ya he reconquistado Toledo. Empecé en Covadonga y ya voy por Toledo, estoy en ello. Hay que llegar a Granada, pero estoy en ello. ¿Tú crees que a España le hace falta una nueva Reconquista? No, a ver, la Reconquista fue una empresa muy, muy compleja y muy concreta. O sea, España fue islamizada en el siglo VII, al igual que toda la cuenca mediterránea, por cierto. Buena parte de lo que había sido el antiguo Imperio Romano fue islamizado. Y España es la única gran nación, porque era una nación, una nación no en el sentido moderno, pero era una unidad territorial, un conjunto territorial, era el reino visigodo de Hispania. Fue la única que logró desislamizarse. Nos costó 8 siglos, pero lo conseguimos. Cuando uno ve hoy cuál es la situación político, sociopolítico, económica de los territorios que eran igual de romanos que lo era Hispania,
y que fueron islamizados y no se desislamizaron, y vemos cómo está España, pues uno se alegra mucho, la verdad. O sea, hoy, si no hubiera sido por esa empresa, podríamos ser como Túnez, o como Marruecos, o como Libia, o como Siria, que eran naciones igual de romanizadas que lo era España, exactamente igual. ¿Cuál fue el hecho diferencial? La islamización. Yo estoy muy contenta de que nos desislamizáramos, que por supuesto la presencia islámica en España dejó joyas arquitectónicas como la mezquita o como la Alhambra, y joyas culturales y avances en materia de agricultura y tal, por supuesto. O sea, yo no reniego de nada del pasado español. Ahora me alegro mucho de haber recuperado la estirpe romano, cristiano, visigoda, occidental. ¿Por qué? Pues porque esa es la que nos ha conducido a la situación en la que estamos ahora, de nación europea, occidental y democrática y paritaria. Eso los países islámicos pues no pueden decir lo mismo, lamentablemente. Pero parece ahora que hay como un revisionismo, ¿no? Se tiende a ver quién cuenta la historia, de qué forma. Sí, ahora se politiza la historia, que es una cosa absurda. O sea, ahora y desde hace ya un tiempo se politiza la historia, se utilizan episodios históricos para arrimar el ascua a sardinas completamente contemporáneas, ideológicas, ajenas a esa historia. Se juzgan acontecimientos históricos con arreglo a criterios y a principios contemporáneos que no tienen nada que ver con los que regían en la época en la que esos acontecimientos tuvieron lugar, y de esa forma se pervierte todo, ¿no? Tú no puedes considerar que la Reconquista fue facha, como se tiende a pensar ahora, o que fue una desgracia porque los cristianos eran los malos y los musulmanes eran los buenos, como también se tiende a decir ahora. Primero, porque no hay buenos y malos, y segundo, porque no se pueden juzgar acontecimientos pasados con valores actuales. A mí me parece que la Reconquista, aparte de habernos permitido estar donde estamos, que ya de por sí sería suficiente para estarle muy agradecida, es que es una epopeya que desde el punto de vista histórico y literario es tremendamente evocadora, ¿no? O sea, una nación que es capaz de estar 8 siglos, una nación o un pueblo o un conjunto de pueblos, es muy difícil de decir, ¿no? Un colectivo, para entendernos, la cristiandad hispana, que a veces estuvo unida y otras veces no, pero en fin, un colectivo como la cristiandad hispana, que estuvo manteniendo un propósito común y compartido durante 8 siglos, eso es impresionante. Y no solo eso, sino que ese proyecto, ese impulso formidable, se volcó después al otro lado del Atlántico, porque nada más terminar la Reconquista empezó la conquista y colonización de América, no colonización, la conquista y integración de América en España, porque no fue una colonización al uso lo que hizo España en América. España se duplicó, se replicó en América. El Perú era tan español como la provincia de Asturias, exactamente igual, y se atenía a las mismas leyes y a los mismos criterios. O sea, España no fue una potencia colonial que fue a explotar el territorio colonizado, sino que simplemente amplió su territorio y se replicó el mismo modelo que había aquí en la península en las Américas y en otros lugares, ¿no? Como Filipinas, etcétera. Y todo ese impulso empezó en Covadonga y fue bajando y fue creciendo hasta que se agotó. Y ahora estamos en el proceso inverso, ¿no? Empezó en el 98 del siglo antepasado la descolonización, y ahora estamos en la desintegración del núcleo, ¿no?, de la península. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Parece que se ha pasado del mito de las 2 Españas a las 17. Son ahora 17 Españas. Bueno, las 2 Españas yo creo que fueron decididamente liquidadas, como poco, con la transición. Yo creo que las 2 Españas, en el sentido tradicional, de la España rica y la España pobre, la España proletaria y la España de señoritos y tal, eso ya empezó a terminarse durante el franquismo con la creación de una clase media, que es fundamental. Son fundamentales las libertades, por supuesto, pero la creación de una clase media, de una clase que hoy, por cierto, se está destruyendo, está desapareciendo, esa clase media, ya liquidó el mito de las 2 Españas socioeconómicas o socioculturales, la educación universal, la clase media, etcétera. Y por supuesto eso fraguó con la transición, con la incorporación de las libertades y de la democracia a ese proceso incipiente de creación de una clase económicamente solvente. Ahora lo que hay son, no sé si 17, pero desde luego 4 o 5 concepciones culturales y lingüísticas distintas de España. Cataluña está por un lado, el País Vasco sigue su deriva por otro, Valencia y tal Cataluña está intentando atraerse a esa comunidad.
luego están las Castillas y Madrid, que están en otra cosa, en fin, efectivamente estamos viviendo un proceso de disgregación y lo que se está haciendo desde el gobierno con la educación apunta en esa dirección, a separar cada vez más y a dividir cada vez más y a disgregar cada vez más. La eliminación, por ejemplo, del español, de la lengua castellana, de la lengua española como vehicular en la enseñanza es una barbaridad de un calibre monumental. Ningún país de nuestro entorno ha hecho eso nunca. Es inconcebible. Y es una barbaridad. Y evidentemente eso camina en la dirección de dividir y de disgregar. Es hoy el que en cada comunidad se estudia una historia distinta y una geografía distinta. O sea, estamos renunciando a nuestras raíces comunes con el fin, yo estoy convencida de que es de liquidar un proyecto común futuro. Cuando tú desarraigas algo, cuando tú desarraigas un árbol, ese árbol se muere, no crece. Cuando tú desarraigas una nación, cuando le quitas sus raíces a una nación, es muy difícil que esa nación mantenga la cohesión y mantenga un propósito de futuro compartido y común. Y eso es en lo que estamos ahora, en negar ese futuro, en impedir ese futuro por el procedimiento de renegar del pasado, de desarraigar históricamente, culturalmente, lingüísticamente lo que nos une. Pero esas raíces, ¿quién las quiere cortar, en tu opinión? Pues para empezar, el gobierno. No sé si es por voluntad de quien lo preside o por imposición de sus socios nacionalistas, pero vamos, tú ves la ley de educación y va en esa línea. Eso, pero no marcadísimamente ahora, aunque el proceso empezó hace tiempo. Cuando se transfirió la educación a las comunidades autónomas y cuando se empezó a consentir las inmersiones lingüísticas y los programas de estudios diferenciados por comunidades autónomas, etcétera, etcétera, se empezó a disolver el elemento común, el principal elemento de cohesión, que es la lengua, y que es la raíz histórica, la historia común. Y por eso precisamente tú me decías antes, ahora se quiere renegar de la Reconquista. Es que la Reconquista fue el gran proyecto común y compartido, que es como Renan define a una nación, es un proyecto común y compartido. Bueno, pues el gran proyecto común y compartido español, hispano, o de la cristiandad hispana, fue la Reconquista. Cuando tú reniegas de eso, cuando tú niegas que hubiera una conquista, como se hace ahora en muchos reportajes en televisión, por ejemplo, hablan de la conquista de Toledo como que si quien hubiera conquistado Toledo hubiera sido Alfonso VI y no Tarik en el 712 aproximadamente, o en el 711, y después Alfonso VI lo hubiera reconquistado, sino conquista. Bueno, pues eso ya es una forma de renegar de un pasado común y de un proyecto común que fue el que en buena medida dio sentido y dio cohesión a la España tal como la conocemos hoy, ¿no? Pero vamos, eso es un ejemplo, pero hay muchísimos. Ya te digo, la lengua, la geografía distinta. Tú ahora preguntas a un niño de Madrid por el río Henares y seguramente sepa más del río Henares o del Manzanares que del Tajo o del Ebro. Y eso es gravísimo. O sea, la política hidráulica, por ejemplo, que cada comunidad se considere propietaria del río que pasa por su territorio y del agua que transporta ese río, como si el agua no fuera un recurso nacional, como si el Ebro no fuera un río que vertebra España, o el Tajo, o el Duero, ¿no? Que sino pequeñas porciones de agua según los territorios por los que pasa. Es una cosa demencial, que lo impregna todo, que lo permea todo y que está destruyendo la cohesión de España. O sea que al final es un interés político todo esto. Reside en el... Yo no lo sé, yo creo que hay una mezcla de ignorancia, de sectarismo, porque hay otro elemento que se da solo en España, que no se da en ningún otro país del mundo occidental, y es la identificación del patriotismo con una ideología concreta, en este caso con la derecha. O sea, si eres patriota es porque eres un facha, pero ¿qué tendrá que ver? Pero es que en todos los países de nuestro entorno el patriotismo es transversal. Hay patriotas de derechas, de izquierdas, de centro, de ultraderecha y de ultraizquierda. Y la gente canta el himno nacional sin avergonzarse lo más mínimo, sean de la ideología que sean y voten al partido que sea. Aquí no. Aquí resulta que si eres un patriota significa que eres un facha. ¿Por qué? Porque Franco utilizó los símbolos patrióticos y también los utilizó Hitler y también los utilizó Pétain en Francia
¿Y eso significa que los franceses tienen que renunciar a la marsellesa? ¿O que los alemanes tienen que tienen que renunciar a su bandera y a su himno? Es que son memeces. O sea, por supuesto que los dictadores utilizan los símbolos patrióticos, lo cual no significa que les tengas que ceder esos símbolos patrióticos o que tengas que permitir que se adueñen del patriotismo. La patria es mucho más que una coyuntura de un determinado gobernante en un momento dado, ¿no? Bueno, pues esa es otra de las razones, esa especie de sectarismo absurdo que se da solo aquí, de que se esté disolviendo eso y por supuesto el interés político de los separatistas, ¿no? Claro, cuando los separatistas llevan 40 años condicionando la política nacional, con raras excepciones de mayorías absolutas, pero llevan muchos años condicionando las políticas nacionales a través de minorías parlamentarias, en virtud de una ley electoral que se hizo mal desde el principio y que nadie ha querido cambiar. Entonces todo eso produce reacciones que van incrementando a su vez y que van incrementando su efecto y generando nuevas reacciones, y estamos como estamos. Claro, pero yo luego digo que luego uno puede informarse, me refiero. A ti te pueden decir misa, pero tú tienes a tu disposición información, o sea, también si tú no te informas... Claro que sí, evidentemente tienes a tu disposición información y nunca ha habido tanta como hoy, lo cual, por cierto, yo no sé si es bueno o malo, porque el exceso tampoco es bueno. O sea, cuando te inundan de información a través de las redes sociales, a través al final la gente acaba informándose a través de su influencer de referencia, lo cual es dramático, es realmente dramático. Entonces, bueno, claro que te puedes informar, pero la principal formación que uno recibe a lo largo de su vida está en su casa. Y la inmediatamente siguiente está en la escuela, en el colegio, en la enseñanza. Cuando en la casa la gente no tiene tiempo para educar a sus hijos porque está sobrepasada de trabajo, porque trabajan ambos padres y trabajan 10, 12 horas diarias, y cuando llegan a casa están hasta arriba y no tienen tiempo prácticamente para hablar de nada. Y en la escuela lo que se está inculcando es lo contrario, o sea, se están lanzando mensajes disolventes. Hoy he leído que la nueva ley de universidades para la carrera de magisterio, o ayer leí, para la carrera de magisterio va a computar tanto las matemáticas o la literatura como no sé ni cómo se llama la asignatura porque es incomprensible, perspectivas de género, de conductas activosexuales o no sé qué, una cosa rara de estas, vamos, para que un maestro perciba si hay un niño con tendencias homosexuales o trans o lo que sea y evite que le hagan bullying. Pero si es que esto no hace falta estudiarlo, esto es que es de cajón. O sea, que los maestros o sea, que una de sus obligaciones es proteger a sus alumnos del bullying, y cuando ven que la cosa les va de las manos, dar parte y tomar cartas en el asunto, es que yo creo que ya se hace y es de cajón que hay que hacerlo. O sea, por supuesto que hay que hacerlo. Y eso no creo que sea una asignatura, que tenga que cursarse una asignatura para eso. Una asignatura se tiene que cursar para aprender a hacer integrales en matemáticas, pero no creo que para aplicar el sentido común haga falta estudiar especialmente, no lo sé, me parece a mí. Yo creo que estamos en una época de demolición. Y el problema es que estamos en una época de demolición sin saber qué es lo que queremos construir. Y lo que yo intuyo que estamos construyendo me asusta mucho. O sea, todos los experimentos sociológicos estos de eliminar el castellano de la enseñanza, descentralizar la educación, ley trans, ley del sí, autodeterminación sexual, a mí me da un cierto miedo. O sea, que un chaval de 12 años vaya al registro civil y diga, oiga, que ya no soy niño, que soy niña. O sea, ¿de verdad queremos llegar a esto? ¿Y de esta manera? ¿De verdad queremos llegar a un país en el que si tú naces en Cataluña si tú naces en Madrid y de repente a tus padres los mandan a Cataluña cuando tú tienes 13 años, no te puedes escolarizar? Porque sabes que vas a perder un año porque no hablas la lengua y te van a obligar a estudiar en una lengua que no es tuya, y te lo dice alguien que lo sabe, porque yo me escolaricé siempre en liceos franceses porque mi padre era diplomático y viajaba mucho, y cuando tú llegas a un país cuya lengua no conoces, lo pasas muy mal. Entonces, ¿de verdad queremos hacer eso? No lo sé, por no mencionar la historia, ¿no? Que es de lo que es mi especialidad. O sea, el desconocimiento histórico que se está generando en España es abrumador. Por eso la novela histórica tiene tanto auge, por eso se lee tanta novela histórica, porque es que ya es prácticamente la única forma de conocer tu propia historia y hacerlo además de una forma un poco amena, ¿no? Tú antes hablabas de buenos y malos, ¿no? Entonces dices tú que la historia no tiene ni buenos ni malos. No.
Ni No. vencedores ni vencidos. Eso sí, claro que sí. Y la historia la suelen escribir los vencedores. Claro que hay vencedores y vencidos siempre. Y la historia la suelen escribir los vencedores. Buenos y malos no, porque es que el bien y el mal están en cada uno de nosotros, en nuestra naturaleza. Entonces hay gente más buena que mala y hay gente más mala que buena, por supuesto, ¿no? Pero no, la historia no se divide entre buenos y malos. La historia yo creo que no hay que abordarla de esa forma, maniqueísta, ¿no? La historia hay que abordarla en su complejidad y en su trascendencia. Y bueno, dentro de eso, pues ya te decía antes, ha habido gobernantes mejores y otros peores, y ha habido momentos históricos mejores y peores, pero vamos, en general, yo te diría que las pasiones del alma humana, tanto para bien como para mal, son las mismas de los mitos griegos, desde la noche de los tiempos, y coexisten todas ellas en cada uno de nosotros. Todas. O sea, corrupción ha habido siempre. Hay algunas máximas históricas que convendría aprender. Por ejemplo, la corrupción es consustancial al ser humano. Siempre ha habido corrupción. Cuanto más poder, más corrupción. Esa es otra máxima. No hay agente más disolvente de una sociedad, de un partido político, de una sociedad, de un gobierno, de lo que sea, que la corrupción. Donde hay corrupción, hay desintegración. Es como el óxido en los metales. Un metal cuando se oxida se acaba destruyendo, se acaba rompiendo. Pues con la corrupción y los sistemas en los que se instala pasa lo mismo. Cuanto más poder, más corrupción. Eso no lo aprendemos. Otra lección histórica. La unión nos hace fuertes, la fragmentación nos debilita. Sistemáticamente, desde el origen de los tiempos, siempre no se aprende esa lección. Otra lección, por ejemplo, la paz no se compra a cambio de tributos. ¿Queréis paz a cambio de dignidad? Tendréis indignidad y guerra. Eso se aplica desde la noche de los tiempos a todo. La cobardía no resuelve problemas, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso entonces, ¿qué es bueno? ¿Ser cobarde o ser valiente? Pues mira, en la Alta Edad Media la cobardía era un defecto y la valentía era una virtud. Hoy en día la valentía se interpreta en gran medida como irresponsabilidad o como imprudencia. Y en cambio la cobardía, lo que durante muchos siglos se consideró cobardía, se entiende como prudencia, cautela, inteligencia. Los matices van cambiando, pero las conductas han estado ahí siempre. Uh-huh. Si España pudiera borrar un episodio de su historia, ¿cuál sería? Es que esas cosas, es que no podemos borrar ningún episodio de nuestra historia. Supongo que, no lo sé, porque es que lo fácil sería decirte la guerra civil terrible, fratricida y tal. Bueno, ¿y qué habría sido de España si no se hubiera producido la guerra civil y hubiera continuado su deriva el régimen, en cierto modo, golpista que se había instaurado con la Segunda República? Porque es que se instauró una república a raíz de unas elecciones municipales. O sea, eso no fue no fue un orden legal lógico, fueron unas elecciones municipales que hicieron que se marchara un rey, que se instaurara una república sin mediar referéndum ni nada que se le pareciera. Y una república que iba por una deriva de asesinar a gente, sacarla de sus casas, etcétera. ¿Qué habría sido de España sin la guerra civil? Pues no lo sé. Entonces, la historia hay que asumirla en su conjunto, no se pueden borrar episodios. Yo a veces pienso que se juega con las emociones de gente que a lo mejor ha sufrido por la historia, por algunos episodios, y desde la política se juega con las emociones. No sé si tú tienes esa percepción. Hombre, claro que se juega con la política es algo muy sucio. Es algo necesario, porque es que de alguna forma hay que gobernarse, y desde luego la alternativa es peor. Las dictaduras son peores que las democracias, y la política se manifiesta a través de formas, ¿no? O una dictadura, o una democracia, o una autocracia, en fin. Y la democracia es el menos malo de los sistemas, pero no deja de ser malo. La política es mala, o sea, la política no está inspirada, salvo rarísimas excepciones, por altos ideales de solidaridad, de progreso común y tal. Eso es un camelo. O sea, la política es un juego de ambiciones. Es un juego de ambiciones y muy a menudo de mentiras y de búsqueda del poder. Y el poder no atrae a los mejores, lamentablemente. El poder suele atraer a gente proclive pues eso, al egoísmo, a la vanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a la ambición, que la ambición es algo bueno siempre que sea controlado, ¿no? Pero vamos,
La política no es una ONG, o sea, no es una actividad que atraiga a la mejor gente. Hay actividades que atraen a buena gente y otras que atraen a gente menos buena. Antes te lo decía, ¿no? Por ejemplo, la sanidad en general atrae a buena gente, el ámbito sanitario. La educación en buena medida también atrae a buena gente. Y que decir tiene el mundo del tercer sector, de las ONG, etcétera, ¿no? La política, en cambio, no, o la alta finanza, etcétera, atrae más bien a gente pues de otro tipo, ¿no? Y entonces pensar que la política está ahí para mejorar la vida de los ciudadanos y tal, pues no. La política es un juego de intereses y hay que aprender a manejarse ahí porque no hay alternativa. Y hay que intentar purgar a los malos e intentar que los que estén sean los menos malos, ¿no? Y eso, para eso están las urnas. Ahora, que juega con las emociones y con todo, juega con las emociones, juega con los intereses, juega con la miseria de la gente, juega por supuesto, con las más bajas pasiones. O sea, que el fin justifica los medios es algo que se aplica a la política. Por lo menos yo llevo 35 años haciendo información política y siempre lo he visto. Eso te iba a decir, Siempre. después de tantos años cubriendo información política, ¿tú qué conclusión sacas? Pues mira, saco la conclusión de que hay que intentar que te gobierne lo menos malo, en el bien entendido que nada es perfecto, ni nada va a cumplir tus sueños, ni nada va a satisfacer tus más elevadas expectativas. Y lo resumo en una frase que le oí decir a Indro Montanelli, al periodista a quien yo más he admirado en mi vida, un maravilloso periodista, que en plena Tangentopoli, en Italia, en pleno escándalo me decía, si yo ya no les pido que no roben, les pido que no solo roben. Pues yo he adoptado la frase, ¿sabes? O sea, dando por hecho que van a beneficiarse, que van a satisfacer, que van a enchufar a sus amigos, dando por hecho todo eso que va a ocurrir, porque siempre ocurre, pues que intenten crear un marco en el que los demás también podamos vivir y progresar. Y eso es independientemente de izquierdas y derechas. Bueno, las derechas hacen mejor algunas cosas y las izquierdas otras. Las derechas generalmente crean más riqueza y crean marcos en los que se genera más riqueza, y las izquierdas pues las reparten mejor, ¿no? Cada uno tiene su especialidad, pero vamos, ninguno es blanco, ni santo, ni perfecto, en absoluto. Y desde luego ya si te vas a los extremos, pues peor. Cuanto más al extremo te vas de la izquierda o de la derecha, peor. Y lo que a mí me apena es que los experimentos que ha habido en España de centro, de transversalidad, pues desde la UCD hasta Ciudadanos han fracasado. Y parece que lo de la sensatez, la centralidad, la capacidad de adoptar lo mejor de cada espacio político, etcétera, etcétera, está abocado al fracaso. Somos un país muy sectario, un país muy cainita y muy sectario. Todo tiene que ser o blanco o negro o tal, o estás conmigo o estás contra mí. Es una de las desgracias de España, ¿no? Pero desde la noche de los tiempos. ¿A ti saber por qué te importa España? Porque es mi país, es mi patria, es la patria de mis antepasados. Y yo creo que probablemente porque aprendí a conocerla desde fuera. Yo me crié fuera de España, mi padre era diplomático y me crié en buena medida fuera de España. Y para mí España era sinónimo de raíces, era sinónimo de familia, era sinónimo de vacaciones, era sinónimo de determinadas comidas. España era mi hogar, digamos. Era un hogar que ves desde la distancia, como un anhelo, ¿no? Y yo creo que eso me hizo ser probablemente más patriota y al mismo tiempo más objetiva. Es decir, yo no creo que España sea lo mejor del mundo. Yo he vivido en muchos países, he vivido en Francia, he vivido en Alemania, he vivido en Italia, he vivido en países donde se vive muy bien y cada uno tiene sus ventajas, ¿no? O sea, yo no creo que España sea el mejor país del mundo ni que ser español sea lo mejor del mundo, pero es lo que yo soy y es lo que yo amo. Y entonces no me considero mejor que nadie, pero sí amo mi país y espero y deseo lo mejor para él, ¿no? Porque también es el país de mis hijos, aunque ya tengo uno que se ha ido a vivir a Londres y se ha hecho británico y 2 nietas británicas y Ya se ha instalado ahí. Y bueno, sí, tengo otra hija aquí, pero bueno, es mi país, ¿no? No creo que sea el mejor, pero es el mío. ¿Te ha costado muchos disgustos demostrar ese amor por España? Pues muchos, ¿no? Entre otros me pasé 11 años con guardaespaldas, ¿no? Por oponerme a una banda terrorista llamada ETA y por reivindicar la españolidad del País Vasco. Mi padre era de Bilbao, mi abuelo era de Bilbao, mi madre era
Navarra, mis orígenes son vascos, ¿no? O vascones, como lo quieras decir. Pero defender la españolidad y la constitucionalidad y la libertad o la constitución española y la libertad y el pluralismo me costó 11 años de guardaespaldas y muchos disgustos, ¿no? O sea que sí, estar amenazada por ETA muchos años. ¿Te pasaste miedo? Sí. Sí, pasé miedo, no tanto. A ver, claro que pasé miedo, lo que pasa es que lo superé, ¿no? Lo vencí el miedo, pero no tanto por mí, sino por mi familia, ¿no? Por mis hijos. Mis hijos eran entonces pequeños, vivían conmigo y evidentemente pues pensar que te pueden poner una bomba en la puerta de casa o en el coche cuando les vas a llevar al colegio o tal, pues no te hace sentir bien, ¿no? Claro que pasas miedo. Pero nunca tanto miedo como para callarme. Y además, aunque me hubiera callado, tampoco me habría evitado el problema, porque ya es una vez que esta gentuza te ponía la cruz, te la había puesto, ¿no? Ya no había forma de quitártela esa cruz, ya aunque te fuera. Hay muchas víctimas de ETA que se fueron del País Vasco, volvieron una Navidad a ver a la familia y aprovecharon para matarlas en ese momento, ¿no? O sea que tampoco... Pero vamos, tampoco me habría callado, aunque el callarme hubiera evitado el riesgo, tampoco me habría callado, ¿no? Nunca... Yo tengo muchos defectos, pero creo que también tengo alguna virtud y entre mis defectos, por ejemplo, está el mal genio, la impaciencia, soy muy impaciente, el mal genio, y entre mis virtudes, pues yo creo que está la valentía y la actividad. Soy una persona muy activa, ¿no? No me dejo vencer fácilmente ni por el desánimo, ni por el cansancio, ni por nada, ni por la edad, ni por nada de eso, ¿no? Soy una persona con bastante voluntad y bastante fortaleza. Yo te veo una persona como con unos principios muy claros, ¿no? Sí. E innegociable, diría yo. Bueno, algunos son negociables, yo cambio de idea sobre cosas importantes en la vida, ¿no? O sea, pero hay algunos que no son negociables, ¿no? Por ejemplo, la coacción no va conmigo. A mí por la coacción no me vas a llevar nunca a ningún lado. Ya me puedes amenazar con lo que me amenaces, me da igual. Salvo una amenaza directa sobre mis hijos o mis nietas ahora, eso sí lo haría. O sea, para ahí sí que sí, eso sí que sí. Alguien me coacciona con eso, desde luego cedo, por ahí sí que... Pero algo que tenga que ver conmigo, no. Tengo unos principios sólidos y los he defendido, creo que con coherencia. Yo jamás me he vendido, por ejemplo. Me han echado de muchos sitios en los que he trabajado por no tragar con determinadas cosas con las que creo que un periodista no debe tragar, ¿no? Y me hubiera ido bastante mejor teniendo una moral... unos principios más elásticos, digamos, ¿no? Me habría ido mejor en el sentido de que habría vivido más cómoda y habría ganado mucho más dinero y habría vivido mucho más tranquila, pero bueno, yo no me hice periodista para vivir tranquila. O sea, que ahí te has mantenido tú firme. En eso siempre. Nunca has temblado diciendo... Nunca. O sea, a mí de Antena 3 me echaron porque me dijeron, echa a Pedro J. Ramírez de tu tertulia, y dije, no le voy a echar, y me echaron a mí. Y de otros muchos sitios pues me han echado por cosas parecidas, ¿no? No solo me han echado, sino que me he llevado mal con compañeros, etcétera, por defender aquello en lo que yo creía. Por ejemplo, cuando el ERE de Telemadrid, me llamaron de todo menos bonita, pero yo entendía que era más lógico en una época de vacas flacas dedicar dinero a hacer hospitales públicos que a mantener una televisión carísima con una plantilla de 800 personas. Y yo me fui la primera con el ERE, o sea, a mí me echaron con eso, pero vamos, los compañeros se pusieron como hidras porque yo decía que me parecía razonable que se cerrara aquello o que se redujera drásticamente. O sea que yo tengo la mala costumbre que me enseñaron en mi casa de decir lo que pienso, me convenga o no. Cuando me conviene, que es rara vez, pues bien, y cuando no me conviene, pues arrastro las consecuencias y listo, ¿no? No pasa nada. O sea, si en esta vida siempre se sobrevive. ¿Y has sufrido muchas consecuencias en ese sentido? ¿Alguna vez has dicho, uff? Hombre, he sufrido muchas, ya te digo, en el plano de la seguridad, pues 11 años de guardaespaldas, por ejemplo. En el plano de laboral me han echado de montones de sitios, en los que vivía muy bien, me pagaban muy bien y estaba muy tranquila. O me he ido yo. Yo me fui de ABC la primera vez porque me levantaron una columna y me marché del periódico. Me fui al Mundo y luego volví, ahora estoy en ABC muy a gusto, pero vamos, yo tengo claro... ¿Y qué columna te levantaron? Pues una chorrada, por una columna, porque había decidido el director que no se podían hacer quinielas electorales. Y yo hice una quiniela electoral que es algo de primero de columnismo. O sea, va a haber unas elecciones, pues tú haces una quiniela sobre lo que... Pues no sé por qué, el director había decidido que no, Jiménez Alemán, que no se podían hacer columnas. Y entonces, pues no me fui al día siguiente, pero me fui a los 2 meses. Me marché, ¿no? Después de, con una mano delante y otra detrás, después de haber estado 12 o 13 años en plantilla. O sea, que tenía
tenía una antigüedad y unas cosas, ¿no? Pero es que yo nunca, no sé, a lo mejor es porque siempre he buscado la forma de sobrevivir, he hecho de todo, he hecho pregones, he hecho conferencias, he hecho libros por encargo y otros por no encargo porque los quería hacer yo. O sea, yo nunca tengo dinero, porque me lo gasto en cuanto lo tengo, pero siempre he buscado, he sabido encontrar la forma de ganármelo, ¿sabes? Sin venderme. Sin vender mi pluma ni vender mis ideas. Trabajando mucho, eso sí, muchísimo, pero sin venderme. Entonces, pues, dinero, a ver, no una fortuna, pero lo suficiente para comer. Pues en el periodismo es difícil, ¿no? Ir con principios, creo yo. Pues probablemente es más difícil ahora que antes. En eso habéis ido a peor, la verdad. Pero vamos, siempre has pagado un precio por defender principios. Siempre se ha pagado un precio, siempre. Yo ya te digo, yo tenía un trabajo maravilloso en Antena 3 haciendo El Primer Café, donde ganaba una pasta y tenía vacaciones escolares. O sea, era un programa que se emitía como con el colegio. Tenía 2 meses de vacaciones en verano, 15 días en Navidad, 15 días en Semana Santa. Vivía como un marajá y ganaba un pastizal. Y me dijeron, tienes que echar a Pedro J. Ramírez. Pero hubiera sido él o cualquier otro, por una cuestión que no tenía nada que ver con el programa. Y dije, no, porque va contra mis principios. Y me echaron a mí. Y perdí un montón de dinero. Y me han echado del programa ese, ¿te acuerdas y todo? Iba un programa de televisión que se llamaba 59 segundos. Sí. Donde pagaban estupendamente bien, por cierto, y era comodísimo. Y lo mismo, un tertuliano cuyo nombre no voy a recordar porque ya no está entre nosotros tampoco, pero vamos, me dijo algo que a mí me pareció gravemente ofensivo. Le pedí que lo retirara, no lo retiró. La directora del programa, que era esta... se llama Ana Pastor, tampoco le instó a que lo hiciera. Yo me levanté y me marché y no volví. Me rogó y me suplicó la directora del programa que volviera, el director, y no volví nunca más. Dejé de ganar un montón de dinero. O sea, porque creo que los principios, siempre he pensado que los principios están por encima de la conveniencia. Y ya te digo, hasta un tope que son mis hijos. O sea, si yo hubiera tenido que venderme para que mis hijos comieran, lo habría hecho. Pero para que comieran primero y segundo, no postre, ¿sabes? Ahí está el matiz, ¿no? Y como afortunadamente, trabajando honradamente, haciendo cosas honradas, siempre he tenido para comer yo y para que comieran ellos, pues no ha hecho falta renunciar a esos principios, ¿no? Ni pervertirlos. ¿Y tú has presenciado algo en tu larga carrera por lo que hayas repudiado el periodismo? Sí, muchas cosas. Para empezar, por la conducta de muchos compañeros, ¿no? O sea, en ese programa, por ejemplo, de 59 segundos, hubo una persona presente que literalmente miró hacia otro lado. Un compañero que literalmente miró hacia otro lado, hacia la grada, ¿sí? Y hubo un compañero, sin embargo, José Antonio Sentís, que me defendió valientemente cuando yo me marché, a riesgo de que lo echaran al también o de que no volvieran a llamarlo. Pero los demás miraron a otro lado. O sea, yo he visto muchísimas conductas de compañeros muy cobardes y muy abyectas, y de directores y de muchas. Gente que le ordenan vetarte y te veta, o veta a otros. O sea, yo, vamos, cuando me han dicho veta a un compañero me he negado y me he ido yo. Pero hay mucha gente que traga con los vetos, muchísima. Pero gente muy alta, situada, no te creas tú que... Y gente que va de... Aquí estoy, yo no quiero dar nombres porque eso no está bonito, está feo, ¿no? Pero gente de mucho nivel que no necesitaría hacer esas cosas y las hace. Claro que he visto cosas muy abyectas. El periodismo es... Bueno, es que es como la vida misma, ¿no? Hay gente para todo. Y es otro de los oficios que tampoco atrae a lo mejor de la humanidad, ¿eh? No es, yo lo sitúo más bien en el ámbito de la política o de la finanza, no de la sanidad ni de la educación. No atrae a una gente. Atrae a unos cuantos idealistas, sí, que quieren cambiar el mundo y tal, y eso es la parte bonita del periodismo, ¿no? Esa parte de yo quiero denunciar, yo quiero contar, yo quiero tal, yo quiero cambiar el mundo, esa es la parte bonita. Pero luego atrae a mucha gente que no está ahí por eso, ¿no? Claro, al final te das con la realidad, ¿no? La hostia con la realidad, que al final todo depende de quién manda, ¿no? Porque entiendo que ese tipo de vetos o ese tipo de órdenes, ¿quién las da? Pues generalmente las da el poder político o el poder empresarial, pero la orden te la dan y luego tú la cumples o no la cumples, ¿sabes? O sea, a ti te dicen, este fulano no lo puedes fichar o lo tienes que echar, y luego ya depende de ti decir, bueno, pues tienes 2 por el precio de 1 o tragar y cumplir. Es que muchos os habéis retirado, ¿no? También lo hablaba con Antonio Pérez Henares. No, yo no me he retirado, yo sigo... Bueno, o menos activo, me refiero, que acabáis un poco desencantados de ese mundo.
Que al final, Sí, no sé si un poco por espectáculo. no, por... a ver, sí, a mí me gusta mucho más escribir novelas históricas que ir a una tertulia, las cosas como son, o que escribir un artículo, ¿no? Pero yo no me he retirado, o sea, a mí cuando me he retirado de algunos sitios, o sea, yo ya no tengo ni edad, ni ganas, ni necesidad de ir a pelearme con un niñato o una niñata treintañero, como me pasó el otro día en un programa que había ido 3 o 4 veces y no volví más, que me llamó terraplanista por decir que ETA todavía existe, que lo que no existe es el brazo armado de ETA, pero la estructura, la organización, claro que existe, y se lo puedo argumentar, pero es que como esta no sabía nada más que las consignas que le habían dado, pues me llamó terraplanista, y como no era ni el momento ni la ocasión para ponerme a explicarle lo que era la estructura de ETA, cosa en la que me he pasado estudiando, he escrito 4 libros y me he pasado años y años estudiándolo y sufriendo, pues me levanté y me marché, ¿sabes? Le dije al director, que era amigo mío, además, digo, oye, mira, yo no estoy para aguantar estas chorradas, ¿sabes? Ahí os quedáis y me voy, y no he vuelto. Pero yo estoy en el programa de Ana Rosa, que tengo que ir mañana, y estoy en radio, y estoy en ABC, yo no me he retirado. Ahora, si para seguir en activo tienes que aguantar según qué cosas, o tienes que callar o decir según qué cosas, pues no merece la pena, ¿no? O sea, por ahí no paso. Pero no he pasado nunca. Nunca. Cuando he dirigido yo, que ha sido varias veces a lo largo de mi vida, pues he puesto mis condiciones. Y si no se aceptan esas condiciones, o sea, si te intentan imponer condiciones que a mí me parecen indignas, pues te tienes que marchar. Y si no, lo que pierdes es la dignidad. Esa es mi forma de verlo, que hay otras formas, ya te digo. Hay gente que prioriza su puesto, su dinero, su lo que sea, sobre su dignidad, o que tiene otro concepto de la dignidad del que tengo yo, ¿no? Bueno, pues ya está. Tiene que haber de todo en este mundo. Y en esas personas que tú decías, ¿no? Que es la que te llamaba terraplanista, ¿tú ves mucha ignorancia? ¿O un discurso muy de lemas? Yo veo mucha ignorancia, por supuesto, mucha arrogancia, porque es que hay que ser muy arrogante para decirle semejante cosa a una persona que ha escrito 4 libros sobre ETA y que se ha pasado 11 años con guardaespaldas. O sea, hay que tener mucha arrogancia. Es como si yo le fuera a dar lecciones de ¿qué te diría yo? De medicina, pues a un médico, ¿no? Oiga, un respeto. Pero bueno, yo veo mucha arrogancia. Hay una juventud ahora, sobre todo la que está muy radicalizada políticamente, en un sentido o en otro, me da igual, pero que tiene un altísimo concepto de sí misma. O sea, hay una juventud muy despectiva con todo el mundo y muy arrogante. Yo creo que en gran medida por ignorancia, en gran medida sencillamente por falta de educación, porque no los han educado en su casa. A mí me educaron que a la gente mayor se la respeta, y a la gente que sabe se la respeta y se la escucha. Y luego por mucho sectarismo. Es que estamos sobre todo en el mundo de la comunicación y de las tertulias, etcétera, no se piden analistas, no se pide gente que tenga capacidad para arrojar luz sobre determinados hechos, porque se piden banderías, o sea, se piden mercenarios de un lado y mercenarios de otro que vayan a la arena a pegarse, gladiadores de un lado, gladiadores de otro, a pegarse. Y chicos, a mí me parece que eso ni sirve para nada, ni ilustra nada, ni al que está en su casa viendo la tele le aporta absolutamente nada, ni sirve para enriquecer nada, ¿no? Eso es el circo. Eso es el circo y no contribuye a nada. Y yo ya, afortunadamente, he llegado a un punto en mi vida en el que al circo no voy. Yo voy a un programa en el que me dejen exponer, aunque no sea mucho tiempo, porque es verdad que los tiempos de la tele son los que son y tal, pero en el que me dejen exponer, aunque sea brevemente, mis puntos de vista, y en el que nadie me insulte, pero es lo mínimo que pido. Y ya está. Y a partir de ahí, pues por supuesto tengo mis ideas, pero en fin, intento fundamentarlas en algo, ¿no? No sencillamente repetir la consigna que te ha mandado el partido de turno por la mañana, que es lo que hace mucha gente ahora. Eso te iba a decir, el mito de que la política o los políticos compran a los periodistas, ¿cierto? No, a mí desde luego nunca me han intentado comprar, comprar en el sentido de pagarte por decir algo, yo creo que no, bueno, por lo menos conmigo nunca lo han intentado, no lo sé si con otros lo harán, me extrañaría. Lo que sí es verdad es que hay gente que repite argumentarios, eso sí, eso lo he visto yo, con mis ojos. Hay gente que repite punto por punto el argumentario que le manda el partido de turno, eso sí. ¿Por qué lo hacen? Bueno, hay muchas formas de comprar, ¿no? Hay los políticos, ahora estoy un poco más fuera de ese mundo, ya hace unos años estuve mucho más dentro y me consta, o sea, los políticos te llaman y hacen tertulias. Hay gente a la que le hacen las tertulias los políticos, tantos de tal partido, tantos de este otro partido, tantos de este otro, y así te hacen la tertulia, ¿no?
Y si no te la hacen ellos, pues te la hace tu jefe, y si tú tragas con que te la hagan, ¿no? Si tu jefe te dice, oye, que me han llamado del PP, que hagas tal, pues está en ti decir, pues no, o pues sí, ¿no? Pero sí, eso sí lo han hecho. Ahora no sé si lo haya, ahora yo estoy un poco más fuera, pero supongo que lo seguirán haciendo, lo han hecho siempre. Y hay mucha gente que, ya te digo, que se deja manejar, ¿no? Que repite, porque bueno, pues para que te recomienden, para que le recomienden y lo metan en esta tertulia y en otra y en la otra y tal, pues tiene que repetir el argumentario, si no, no le colocan. ¿Y no, Sí, eso sí de cutre. no acabas un poco quemado de eso? ¿O no hay Claro gente que acaba afectado de Claro eso? que acabas quemado. Pues, ¿por qué te crees que nos dedicamos, Chan y yo, a la novela histórica? Claro que acabas quemado. Pues te acabas cerrándote muchas puertas si no estás dispuesto a tragar con eso. Acabas cerrándote muchas puertas y al final pues tienes que buscarte otras formas de ganarte la vida que sean más gratificantes y que no te obligan a pasar por esos aros, ¿no? Y desde luego la novela histórica es una forma maravillosa de hacerlo. Como digo yo, de las tertulias te echan, de los periódicos te echan, de las radios te echan, de las librerías todavía nadie ha buscado nadie ha encontrado la forma de echarte, que a lo mejor lo encuentran, no te digo yo que no, es posible, pero de momento, si tú escribes algo que le interese a los lectores y vendes libros, eso no hay boicot político que te lo quite. ¿Tú, Isabel, te has sentido más odiada o temida? Odiada mucho más. Temida no, temida nunca me he sentido, la verdad. Bueno, sí, cuando mis hijos eran pequeños, yo tenía esta fama de mal genio en la tele, ¿no? De salir en las tertulias en la tele siempre con cara de mal genio y tal. Y había algún amigo de mis hijos, de mi hija sobre todo, que le daba miedo venir a casa. y yo la verdad es que soy muy madraza, siempre he sido muy madraza y súper abuelaza. O sea, yo tengo una... A ver... O sea, yo tengo mucho criterio, mucho carácter, ¿no? Ya te lo he dicho, tengo mal carácter y cuando estoy... Mal carácter, tengo carácter, tengo genio. Y si estoy en una tertulia, pues lo saco, ¿no? Pero luego yo vengo a casa y soy... Con mis niños y con mis nietos y tal, siempre he sido muy, muy madraza, muy... Pero bueno, temida poco, la verdad es que yo creo que porque también... Incluso la gente que me odia sabe que soy buena gente, o sea, yo no voy por ahí haciendo faenas a los demás, ¿sabes? A lo mejor podría en algunos casos, pero no es mi estilo, no. Yo si tengo algo que decir lo digo a la cara, no hago faenas por detrás, ni me dedico a esas cosas, nunca me han interesado, ¿no? Soy buena gente, o intento serlo. Odiada mucho, sí, odiada mucho, y me sigo sintiendo odiada muchas veces. ¿Y alguien te lo ha dicho a la cara? Sí, a ver, te odio, no te lo dicen eso, pero en Bilbao más de una vez, o en San Sebastián me han hecho así, pum, pum, paseando, así, te voy a pegar un tiro, o en la Feria del Libro alguna vez, alguien que vas a dar fascista, no sé qué, sí, pero vamos, tampoco me afecta mucho, ya... ¿Tú crees que quizás por ese carácter que tú dices que muestras se te identifica un poco con que eres radical o facha, ¿no? Como te dicen algunos. Sí, lo cual me hace mucha gracia, porque es que a mí me han perseguido, digamos, me han perjudicado profesionalmente los dos partidos grandes, el PP y el PSOE, pero más el PP que el PSOE. Cuando me echaron de Antena 3 gobernaba el PP, cuando me echaron de Televisión Española gobernaba el PP, o sea, a mí yo me he mantenido... O sea, yo siempre he criticado a quien está en el poder, porque me parece que es la obligación de un periodista, criticar al poder, no a la oposición. La oposición, bueno, alguna vez puedes criticar algo, pero quien tiene poder para hacer las cosas es quien que merece ser criticado y vigilado, ¿no? Y en consecuencia yo no me identifico ni me he identificado nunca con ningún partido. Me dicen facha, sí, bueno. Pero porque también es que cualquiera que no comulgue con todos los dogmas de la izquierda es un facha hoy en día, ¿no? Pues ahí yo no comulgo con prácticamente ninguno de los dogmas, ni de la izquierda ni de la derecha. Yo detesto el dogmatismo, lo detesto. Yo amo la libertad. Y entre todas las libertades, la de pensamiento la que más. Que cada cual piense lo que le dé la gana. O sea, es que, ¿qué menos? ¿Qué menos? El dogmatismo, también soy agnóstico, o sea, el dogmatismo no trago con él. Ni en materia espiritual, ni en materia política, ni en materia de moral individual, ni en materia de nada. O sea, déjeme usted pensar lo que a mí me dé la gana y expresarlo, por supuesto. Sí, que puede haber un dogmatismo y a lo mejor no percibirlo, pero es un dogmatismo que no necesariamente tiene que venir de la derecha ni de... Bueno, hay mucho más dogmatismo hoy que hace 30 años en España, pero mucho más. O sea, hace 30 años... se podían hacer bromas. Hoy en día tienes que... Bueno, es que la cultura woke llega hasta los cuentos que yo les cuento a mis nietos. Es que el lobo no se puede comer a la abuela de Caperucita. No, pobre, que se van a asustar. ¿Cómo se va a comer el lobo a la abuela? Pues chico, así ha sido toda la vida. A mí me contaron ese cuento y he salido bastante normalita. O sea, ahora todo es pensamiento dogmático, todo.
No se pueden decir según qué cosas, no se pueden expresar, no se puede... Es todo... Vivimos en una cultura de dogmatismo absoluto, de pensamiento absolutamente controlado por los dogmas vigentes. No te puede salir de eso ni un ápice. No se pueden hacer... Las canciones de los 80 son todas políticamente incorrectas. El cine, todo. Hasta en las películas de Disney, en el canal de Disney, pones La Bella Durmiente o Dumbo o lo que sea, cualquier película clásica, y te sale un cartelito de Disney que dice: pedimos disculpas porque el contenido de esta película puede contener material y tal, estamos trabajando para mejorar en el futuro. ¿Pero qué coño es esto? O sea, es todo dogmatismo, todo. Yo no sé cómo mi generación pudo salir adelante sin no sé, sin acabar todos... No sé, pero hemos salido bastante normales. O sea, hicimos, la generación mía y la inmediatamente anterior, hicimos una transición, hemos vivido en democracia, y bueno, pues oye, hemos tenido hijos, los hemos criado, no sé, lo normal, no hemos trabajado. Lo normal, con arreglo a los dogmas que rigen hoy en día, tendríamos que estar todos taraos, pero todos, muy taraos. Porque según los dogmas vigentes hoy, nos educaron en una cantidad de errores y de patriarcado y de no sé qué, que es todo va en contra del pensamiento actual, ¿no? Ya te digo, el pensamiento actual es más dogmático que nunca, o tan dogmático como el que podía ser en los años 40, exactamente igual, solo que los dogmas han cambiado, pero el dogmatismo es el mismo. O sea, esto de identificar dogmatismo con derecha es una imbecilidad, o con Inquisición. El dogmatismo es un concepto y se aplica según el modelo imperante en cada momento, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué te saca de quicio de la izquierda? Pues lo que más me saca de quicio es su superioridad moral. El que se crean que por ser de izquierda uno es bueno. O sea, ya uno por ser de izquierda es moralmente superior a otro que es de derecha. Eso es lo que más me saca de quicio. Eso y por supuesto la doble moral, ¿no? O sea, el Tito Berni. O sea, es que eso, hay muchos Titos Berni, no es uno solo, hay muchos. O sea, yo soy feminista, tal, abolición de la prostitución, que pague el que más tenga y tal, y luego me voy de putas, consumo cocaína y pido sobres. Eso, la hipocresía absoluta, la doble moral y la superioridad moral. Yo, como soy de izquierda, soy bueno. Y esto aplicado, por ejemplo, pues a compañeros míos que están archiforraos, pero archiforraos, que viven en un dúplex en el mejor barrio de Madrid, que tienen una casa maravillosa en Menorca, o no sé qué, están archiforrados, pero como son de izquierdas, como se dicen de izquierdas, pues son superiores a cualquiera que se diga liberal y de derecha, sí, porque yo creo en la libertad y creo en pagar menos impuestos y creo en una serie en oportunidades y no creo en esa doble moral y no creo que me tengan que tachar o sea, que ser peor que alguien porque tenga otra forma de pensar, ¿no? Pues porque crea, por supuesto, en el estado del bienestar, sí, pero dentro de un orden, ¿no? Y que a la gente le dejen vivir, le dejen crecer y no la ahoguen a impuestos, y sobre todo porque detesto la doblez, la doble moral esta que predica, que es una de las señas de identidad de la izquierda. Y luego el dogmatismo. Entonces, o sea, el dogmatismo lo detesto, ya te digo, y por lo menos la derecha me parece que, no la extrema derecha, pero sí la derecha moderada es más liberal, ¿no? Y yo creo en la libertad, básicamente en la libertad. ¿Y a ti te apena que se te recuerde más por esta faceta supuestamente radical que por tu trayectoria profesional? ¿Sabes qué pasa? Que a mí me da exactamente igual que cómo se me recuerde o que se me recuerde. A mí me importa cómo me recuerdan mis hijos y mis nietos. Y 3 o 4 amigos que tengo de verdad buenos. Lo demás, o sea, mi vanidad está absolutamente colmadísima y nunca he sido una persona vanidosa y hoy en día menos. O sea, me da exactamente igual que se me recuerde que no. Exactamente igual. Ya te digo, salvo mi familia. Eso sí, cómo me recuerden mis hijos cuando yo no esté o cómo me recuerden mis nietos, eso sí me importa, por supuesto. Pero ellos, los demás, me da exactamente igual. Yo sé que tengo una reputación en la que yo en gran medida no me reconozco, porque no soy así. O sea, la Isabel, amiga, madre, abuela, tal, no es ningún, o sea, no se come a los niños por los pies, ¿no? Como mucha gente se cree, pero como es que eso me da igual, siempre me da igual. O sea, yo tuve una infancia un poco dura y una adolescencia. Yo fui a 6 colegios distintos. Y cuando tienes que superar una cosa así, 6 o 7 colegios distintos, y cambié de país 4 veces. Cuando tienes que superar eso, cuando tienes que integrarte en un sitio nuevo, ser la nueva, aprender un idioma nuevo, cuando
O sobrevives y te haces fuerte, o te hundes. Yo no me hundí, yo sobreviví y me hice fuerte. Y cómo caiga o deje de caer es algo que me importa un pito siempre. Lo que piensen de mí los demás me da exactamente igual, salvo las personas que me importan. Y como te digo que son muy pocas, pues lo que piense de mí el vecino de enfrente o un señor con quien me encuentro en el tren es algo que me da exactamente igual. Pero no es chulería, ¿eh? O sea, no es chulería, es sencillo. Supongo que es una cuestión de supervivencia. O sea, ya te digo, si me hubiera importado, con la niñez que tuve, me habría muerto de asco. Y con el trabajo que he desempeñado. O sea, si tú vas a una tertulia donde sabes que te van a canear, que tú también vas a canear, pero que te van a canear, y eres una persona que no tolera los golpes, pues es como si yo me meto a boxeador, ¿no? Pues al primer golpecillo que me den me tumban. Pues para boxear intelectualmente tienes que tener una cierta fuerza intelectual y moral, ¿no? Si no, al primer golpe te tumban. Pues yo soy bastante fuerte en ese sentido. Ya digo, no es chulería que no me importe lo que piensen de mí, es defensa, es autodefensa. ¿Pero por qué dices que fue dura tu infancia, Isabel? Hombre, pues porque yo no sé a cuántos colegios fuiste tú, pero ir a 6 colegios distintos es duro, ¿eh? Y ser la nueva y cambiar y que te dejara a tus amigos atrás. Además, en la época de la que te estoy hablando no había redes sociales, ni había Facebook, ni había teléfonos móviles, ni había nada. O sea, a ti te cambiaban de colegio y casi siempre perdías a tus amigos. Sencillamente los perdías. Y te tenías que volver a hacer amigos, y tenías que volver a integrarte y ser nuevo, y tenías que aprender un idioma nuevo, y tenías que conocer otra vez a los profesores. Tal. Es duro. Yo no sé, ¿a cuántos colegios fuiste tú? Yo a 1. Pues eso, tú a 1, yo a 6. O sea, yo cambié de colegio a los 4 años, y luego otra vez cambié a los 7 años, y luego otra vez a los 8, y luego otra vez a los 10, y luego otra vez a los 13. O sea, eso es duro. Eso es muy duro. Y cambiar de país, perder a tus amigos, dejarlos atrás, volver a hacerte amigos, eso es duro. Entonces, o te haces una coraza. Y yo siempre digo, mis mejores amigos de la infancia fueron los libros. Yo he leído miles de libros, muchos miles. Me paso toda la vida leyendo, porque cuando tienes una vida tan nómada, es muy difícil hacer amigos de verdad, ¿no? Entonces, pues eso, mis amigos fueron mis libros. Yo siempre he tenido muchísima vida interior, y en esa medida en que mis amigos han sido los libros, los discos, la música, la opinión de los demás no me ha afectado mucho, porque si me hubiera afectado mucho me habría vuelto loca. ¿Y esa vida nómada era por el trabajo de tu padre? Sí, porque mi padre era diplomático, entonces pues nací en Chile, y luego me fui a vivir a Estocolmo, y luego a París, y luego a Madrid, y luego a Milán, y luego pasé un año en Londres, y luego estudié aquí, y luego me casé y me fui a vivir a Alemania otros 2 años. O sea, me he pasado la vida hasta que ya me asenté con 29 años, o 28, mi vida fue un ir y venir constante. Cambiar de amigos, cambiar de círculos, cambiar de colegios, cambiar de todo. ¿Tú no lo recuerdas felizmente esa etapa? ¿No la recuerdas? No mucho, no. La primera infancia, cuando era muy muy pequeña, sí, luego ya no. Luego la verdad es que no la recuerdo. La recuerdo como muy solitaria, ¿no? Como una infancia. Mis hermanos, eso sí, mis hermanas sobre todo. Y la recuerdo como una época muy, pues eso, en que había que refugiarte mucho en ti mismo, en tu círculo inmediato. O sea, mi familia inmediata, mis padres y mis hermanas, y lo que dependía de mí, mis libros, mis discos, mis pensamientos, ¿En qué soñabas? ¿Qué pensabas tú ahí en tu momento de soledad? ¿En qué lengua pensaba? Soñaba, porque durante muchos años soñaba en francés, hablaba más francés que español. Sí, iba al colegio en francés y tal. ¿En qué soñaba? No sé, no me acuerdo en qué soñaba de pequeña, la verdad es que no lo sé. Sé que me ha quedado la sensación esa de tener mucha vida interior. Tocar la guitarra, cantar con mi hermana, leer mucho, vivir muy para adentro de casa, no para afuera, porque es que ya te digo, es muy difícil. O sea, la gente te dice, oh, qué suerte, has viajado mucho, hablas idiomas. Sí, he viajado mucho y hablo idiomas, es verdad. Pero el precio de eso es muy alto. Vamos, si algo decidí yo cuando empecé a tener uso de razón fue que mis hijos irían siempre al mismo colegio. Siempre, costara lo que costase. Irían a un colegio y se harían amigos del colegio. Y de hecho, una tiene 35 años y otro 38, y tienen amigos del colegio. Y siguen, y viven en Londres y tal, y lo que tuviera, pero siguen teniendo sus amigos del colegio, y cuando vienen aquí van a sus amigos del colegio, que es lo normal, que es lo que la gente normal tiene. Yo eso no lo tuve. Y yo siempre tuve que vivir con eso. Esta es la nueva, esta es la extranjera, esta es la no sé qué. ¿Pero te llegaron a hacer bullying o algo de eso? No, bullying no.
Es que no sé cuál es el... Bullying no, pero vamos, estar sola en un recreo sí, muchas veces. Si eso es bullying, pues sí. O tener una amiga y no más, y desde luego pues eso, ser la nueva, ser la extranjera, ser la... Eso sí, muchas veces. La española, que en aquella época no es que fuera una cosa. Yo iba a un colegio francés en Milán, donde la mayoría de los profesores eran objetores de conciencia, que por no hacer la mili se dedicaban a la enseñanza, y eran todos más rojos que las amapolas. O sea, y mi padre era el cónsul de España y todo todavía vivía Franco. O sea, ser española no era una cosa que fuera muy popular, digamos, en ese momento, ¿no? Hija de un diplomático español, que era diplomático de carrera, no tenía nada que ver con el régimen franquista ni con nada, era un diplomático de carrera. Pero da igual, a los 13 o a los 14 o a los 15 años nadie hila tan fino, ¿no? Entonces, bueno, pues no, bullying, no sé, yo tampoco tengo recuerdos de terribles, pero no tuve muchos amigos, ¿no? Y bueno, pues me acostumbré a eso. A que ¿Y llorabas amigos... o eras más de simular? No, yo nunca he llorado mucho, no. Nunca he sido muy llorona, no. No te digo que siempre he sido... Me recuerdo a mí misma siempre... A ver, ahora soy mucho más fuerte que cuando tenía 14 años, evidentemente, ¿no? Lo pasé peor entonces que después. Pero me hice fuerte, o sea, yo creo que mi vida después, en las vicisitudes profesionales y tal, me ha ayudado mucho el que a mí aquello me hizo fuerte. Y me hizo aferrarme a lo que tú decías antes, mis principios. Cuando tú sobrevives a eso, aprendes a forjarte una vida interior de la cual forman parte tus principios y tus creencias. Y esos principios son tuyos y los defiendes. Y a quien no le guste, ya tiene dos problemas, ¿sabes? Yo no necesito a la gente para vivir, nunca la he necesitado. No necesito estar en manada, ni en pandilla, ni nada de esto. Yo siempre he sido muy autosuficiente. Desde el punto de vista social, ¿no? De hecho, mis hijos me dicen que no tengo vida social, y es que no me interesa gran cosa la vida social. Soy feliz escribiendo, leyendo, aprendiendo, paseando con mi perro, que no necesito vida social, y no me afecta el juicio social. Pero no por chulería, ya te digo, no porque me considere mejor que nada, ni que nadie, sino por lo que te estoy contando, por una cuestión de biografía y de supervivencia, ¿no? Y además es que yo creo que la dependencia del juicio social te hace muy vulnerable. Porque siempre va a haber gente a la que no le gustes. Siempre. O sea, es imposible, salvo que seas un mentiroso y un falso y estés todo el día un camaleón, siempre va a haber gente a la que no le gustes. Pues si eso te afecta, vas a ser un desgraciado toda tu vida. A mí, por lo menos, ya te digo que no me afecta. ¿Y cómo es ser hija de un diplomático? Me miras como si estuvieras mirando. Me miras como si estuvieras viendo un bicho raro. No, me interesa porque ahora entiendo. Yo te estoy conociendo hoy. Pero es verdad que a mí en la tele, que yo te he seguido mucho y te he visto mucho, me dabas esa imagen de distante. Muy clara, pero distante. Y ahora entiendo de dónde puede venir eso, ¿no? De lo que me estás contando. Bueno, soy muy apasionada, ¿eh? O sea, yo cuando defiendo algo lo defiendo con mucha vehemencia, y si no, no lo defiendo. O sea, yo soy una persona con unas convicciones muy sólidas y muy apasionada. Lo que pasa es que no me afecta el juicio social. No, o sea, la gente, ya te digo, hay muy poca gente que me importe. O sea, tú ahora, por ejemplo, me preguntas, ¿te va a importar mucho si me caes bien o mal? No. Pero no porque me considere nada, sino sencillamente porque es que no hay nada que yo pueda hacer para caerte bien. O sea, yo soy como soy. Y no voy a intentar hacer una radiografía de lo que tú buscas o de lo que a ti te gusta o lo que te cae bien o tal, a ver si puedo adaptarme a eso para caerte bien. Podría hacerlo, porque creo que soy una persona inteligente. Lo podría hacer, pero no lo quiero hacer. Porque nunca, jamás en mi vida he intentado mostrar lo que no hay, o mostrarme como no soy, o subirme a un taburete para parecer más alta, ¿sabes? No, yo soy como soy. Y creo que soy buena gente, ya te digo, y creo que soy muy honesta. Entonces, si lo que hay te cae bien, pues genial. Pero que bien se vive así, ¿no? Y si no, pues ¿qué vamos a hacer, chicos? Pero qué tranquilidad, ¿no? Vivir así. Bueno, cuesta, o sea, no es una cosa que se haga en un día. Esto requiere un cierto sufrimiento. Es como adaptarse al corsé. Pero una vez que lo consigues, sí, te da mucha paz. Sí. Efectivamente, te da mucha paz el llegar a que el juicio social, pues es como aceptar las arrugas o las canas, ¿no?
O sea, es un proceso, de repente no dices un día, pues bueno, acepto que tengo canas, pues te tiñes el pelo, tal, hasta que de repente un día dices, bueno, pero si es que tengo canas, ¿de dónde está el problema? Tengo 63 años y tengo canas, pues ya está, o sea, asúmelo. Y es un proceso lento, el otro es más complicado, claro, el de asumir lo que eres y cómo eres y qué es lo que tienes que mostrar y tal, es un proceso más lento y más doloroso, pero se trabaja y se consigue, porque es que si no te pasas la vida en un esfuerzo inútil o en un esfuerzo desesperado por obtener la aprobación ajena. Y tu felicidad y tu tranquilidad y tu paz depende del juicio de los demás, y eso es la muerte. Es que eso es la muerte, porque ya te digo, siempre va a haber gente a la que le caigas mal, y si estás encima en un escaparate, que es lo que nos pasa a los periodistas, pues con mayor motivo, ¿no? O sea, que tú en parte le tienes que dar gracias a esa niña, ¿no? Sí. Por haberse... A estas alturas de mi vida, sí. Por haber forjado esa fortaleza. Sí. Pero yo, lo que te he contado de ETA, por ejemplo, esos años, yo creo que los aguanté razonablemente bien porque soy una persona muy fuerte, y por no mencionarte otras tragedias más personales o rupturas o pérdidas más personales, porque en mi vida eso están siempre en mis novelas, en mi vida ha habido muchas pérdidas, ¿no? Muchas, que he superado pues porque esa niña se aprendió a hacerse fuerte, sí, y a perder, y a decir adiós, y a seguir con su vida, y a refugiarse en lo que dependía de ella, en lo que dependía de mí. De mí dependían, pues eso, mis libros, mis discos, mis pensamientos, mis principios y mi solidez y mi persona. Lo demás de lo que dependía de los demás no estaba a mi alcance de controlarlo. ¿Y esa forma de vivir te la inculcó un poco tu padre? No lo sé, mi padre era una persona fuerte. Mi padre me inculcó, por ejemplo, la pasión por los libros y a desarrollar la imaginación y así, mi padre tampoco era un ser al que le importara mucho lo que pensaran de él. Sí, efectivamente, era bastante... se había ido de España, se había hecho diplomático en gran medida y se había ido de España porque no le gustaba la España de Franco, y entonces, bueno, pues él se buscó la forma de ser feliz fuera, ¿no? De marcharse fuera, y siempre hizo carrera consular porque era mucho menos política la vía consular que la diplomática, ¿no? Es decir, atender a los españoles que estaban fuera, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que mi padre era más vulnerable que yo. Dependía más, por ejemplo, de mi madre. Yo me divorcié muy pronto y en consecuencia no generé... Yo creo que mi única vulnerabilidad de verdad son mis hijos. La única, no tengo más. Y fíjate, esto no te lo debería decir, pero sí, lo demás no... Soy bastante sólida. Y sí, tengo que agradecérselo a esa niña. También tengo que agradecerle a esa niña y en este caso sí a mi padre, la capacidad para inventarme historias y para contarlas. Cuando vives sola, cuando tienes una infancia solitaria, te cuentas a ti misma muchas historias. Desarrollas una gran imaginación, ¿no? Y luego si eres capaz de, a través de lecturas, por supuesto, etcétera, de encauzar esa imaginación hacia una carrera literaria, porque una cosa es tener imaginación, ideas, y otra cosa es saber escribir un libro, ¿no? Una novela que no tiene... Pero si eres capaz de encauzarlo, pues no solo disfrutas, sino que encima es una forma de ganarte la vida, ¿no? Pues con todo lo que me cuentas, yo creo que de poco o nada te arrepientes, ¿no? En tu vida, de haber hecho algo. Bueno, de lo que me arrepiento no creo que te lo deba contar. Son de cosas muy personales, ¿no? De lo que me arrepiento... He tenido muy mal gusto con los hombres, eso sí me arrepiento. Que probablemente también tenga que ver con esa infancia solitaria y esas cosas, pero bueno... Así, de cosas de las que me arrepienta que podría haber hecho yo de otra forma. Bueno, yo creo que siempre he hecho las cosas porque pensaba que era lo que tenía que hacer. O sea, nunca he hecho las cosas con segundas intenciones ni con motivos retorcidos y tal. Siempre he actuado, yo creo que porque creía que era lo que debía hacer. He tenido mucho sentido del deber desde muy pequeña, ¿no? Entonces siempre he hecho las cosas pensando que era lo que debía hacer. Y luego, pues a veces la vida me ha demostrado que no tenía que haber hecho eso, sino lo contrario. Y bueno, tampoco creo mucho en el arrepentimiento. O sea, yo en lo que no tiene arreglo, ¿para qué te vas a reconcomer, no? Lo que está hecho, a lo hecho pecho y para adelante. Es una actitud también en mi vida, siempre. Mis duelos duran generalmente poco. Son muy intensos, pero no duran mucho. Yo lloro hasta que un día digo, hasta aquí he llorado, ya no lloro más. Bueno, entonces sí lloras. Entonces, sí, hombre, claro, no lloro en público. Pero vamos, tampoco soy muy llorona en privado, ¿eh? O sea, no soy una persona muy llorona, pero desde luego en público no lloro jamás, nunca.
Y cuando tengo que llorar, pues lloro yo sola. Pero vamos, no lloro mucho. Yo intento... Pero en público no, por ser signo de debilidad. No lo sé, no es una cuestión de debilidad, es una cuestión de educación. A mí me enseñaron en mi casa que, no sé, que no se lloraba. Pero no por ser mujer, ni hombre, ni nada, que no se llora. Y no sé, mis padres eran vasco y navarra y eran recios y no lloraban. Y yo pues tampoco lloro, no lo sé. No te digo que sea ni bueno ni malo, ¿eh? Es lo que hay, no... Me parece muy respetable llorar, o sea, no me parece que sea malo llorar, me parece muy bien. Pero yo en general pues no lloro mucho y cuando lloro pues lloro yo sola en cuanto puedo, digo, se acabó el llorar, no como Shakira facturo, no, pero, pero tira para adelante, o sea, ya está, no me recreo en los fracasos, ni en las desgracias, ni en nada, o sea, paso el duelo y para adelante. Mi vida siempre ha sido una sucesión de duelos, porque como te he dicho, duelos de distinta naturaleza, ¿no? Duelos por pérdidas de amigos, o por pérdidas de seres queridos que se han muerto, o por el divorcio, o por luego otra separación, o por... Ha habido muchos duelos, o porque me han echado de un trabajo, ha habido muchos duelos de distinta naturaleza, y no soy una persona que se quede a vivir en el duelo, no. O sea, mi naturaleza es a superarlo y a seguir para adelante y a buscar vías alternativas, ¿no? Soy una persona, que te lo he dicho antes, positiva y fuerte. ¿Y te guardas algo, alguna noticia, alguna información que nunca vas a decir ni publicar? Alguna a lo mejor, pero vamos, no, en general todo lo que he sabido lo he contado. Y cuando... ¿Sabes qué pasa? Que tengo otra suerte, tengo muy mala memoria, malísima, pero pésima memoria, sobre todo para las cosas malas. Entonces yo creo que mi mente procesa y cuando hay algo que la incomoda, lo olvida. Pero no lo olvida, o sea, lo olvida de verdad. Sí, de verdad. De verdad, tengo muy mala memoria, tengo esa liada, ¿no? Que eso me obliga a trabajar más cuando estoy con una novela, por ejemplo, que tengo que estar constantemente revisando notas y cosas, porque se me olvidan las fechas, me quedo con las ideas, pero se me olvidan los detalles, porque tengo mala memoria. Pero en términos de supervivencia está muy bien tener mala memoria, porque se te olvidan las cosas y los agravios y los tal, y entonces vives mucho más feliz. ¿Y te gustaría terminar escribiendo hasta tus últimos días? Sí, hombre, mientras tenga la cabeza en su sitio, ¿no? Me gustaría vivir mientras tenga la cabeza en su sitio y no vivir cuando ya no tenga la cabeza en su sitio. Y mientras tenga la cabeza en su sitio, escribir no requiere mucha energía física, o sea que sí, me gustaría poder escribir, a lo mejor a otro ritmo, con más calma o tal, pero sí, me gustaría escribir mientras viva. Sí, o sea, no tengo ninguna intención de jubilarme nunca. De jubilarme, de dejar de hacer nada, de eso no tengo ninguna intención de hacerlo, ¿no? Porque estoy convencida de que cuando uno se jubila en el sentido de dejar de hacer de todo, se aplatana completamente. Pero sí te da miedo perder la cordura. Mucho, mucho. Es lo que más miedo me da. Lo que más miedo... Bueno, no. Lo que más miedo me da es que les pase algo a mis hijos o a mis nietos. Eso es lo que más miedo me da. Y lo segundo que más miedo me da es perder la cordura, la cabeza. Lo que más. O sea, mi padre la perdió y es horrible. En cambio, mi madre se murió de golpe y es 1000 veces mejor. No, lo que más miedo me da en lo que a mí respecta es eso, sí. Perder la cordura. Mucho más que perder la salud o que la cordura. Somos lo que pensamos y lo que sentimos. Lo demás es totalmente contingente. Más joven, más vieja, más canas, menos canas, más salud, menos salud, eso es completamente secundario. Lo importante es lo que está aquí dentro y aquí.